En la línea tenemos a Nacef Perdomo, especialista en temas electorales y constitucional. Buenos días, Nacef Perdomo. Buenos días, Yanesi, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por responder nuestra llamada tan tempranito. No, ya yo estoy despierto hace mucho tiempo ya. Nacef, tú fuiste uno de los juristas que has opinado sobre este tema, sobre la ley 124 que crea la Dirección Nacional de Inteligencia, y que ayer el consultor jurídico del Poder Ejecutivo la defendía. Dice que la ley cuenta con las limitaciones legales para que la obligación de entregar información a esa entidad se cumpla con el respeto a los derechos fundamentales. Nos gustaría saber cuál es tu posición con relación a este tema, que varios sectores, incluyendo la Sociedad Dominicana de Diarios, han alertado sobre algunas no incongruencias, la palabra es... sobre que es inconstitucional, están diciendo sí, incluso. sí, pero hay un término que se ha utilizado sobre la dualidad de la ley. Cuéntanos, Nacef. Bueno, miren, realmente yo vi lo que dijo el amigo Antoliano. Estoy en desacuerdo porque la ley tiene que ser clara. Y el artículo 11 de la ley... Ambigüedades, la Voy a palabra. leer el párrafo capital. Dice: todas las dependencias del Estado, instituciones privadas o personas físicas, sin perjuicio de las formalidades legales para la protección y garantía del derecho a la intimidad y el honor personal, estarán obligadas a entregar la dirección al DNI todas las informaciones que éste requiera sobre las cuales se tengan datos o conocimientos respectivas a las atribuciones señaladas en el artículo 9 de esta ley para el cumplimiento de sus funciones de contrainteligencia y ¿Qué es lo que pasa? Fíjate cómo ese artículo lo plantea. Formalidades legales para la protección y garantía de los derechos, pero no te dice claramente cuáles son. No te aclara que esa institución tiene que acudir a un juez para pedir esa información. Claro. Es decir, que de lo que dependemos para que con esa norma no se violen los derechos fundamentales es de la interpretación que pueda hacer la propia dirección, o sea, la parte interesada. Claro. ¿Y por qué yo digo eso? Porque después que ellos te la pidan y tú no la entregues, si ellos entienden que ellos no necesitan autorización judicial, ya tú vas a tener el problema. ¿Y por qué eso ocurre? Bueno, porque el Estado normal y naturalmente siempre hace una interpretación amplia de sus facultades. Y no hay que irse muy lejos, no hay que irse a esa dirección para ver una situación en la que eso siempre ocurre así. Todos los ciudadanos saben cómo se maneja la Dirección General de Impuestos Internos. Siempre interpretan sus facultades de manera amplia. Y entonces una mencionada de pasada, de formalidades, como que eso es un tecnicismo, una cosa que no es realmente importante, para entonces que pueda pedirle a instituciones privadas y personas privadas. Entonces, claro, los medios de comunicación tienen que estar preocupados, Y lo porque los estamos. medios de comunicación hacen investigaciones. Y entonces, pero hay un secreto de las fuentes, Claro. que eso se lo va a llevar de encuentro. Pero además, las empresas de telecomunicación, ¿cuáles son las informaciones que yo te tengo que dar o que no te tengo que dar? Y entonces te dice, claro, para el cumplimiento de las facultades previstas en el artículo 9, y son 19 facultades, para investigarlo prácticamente todo. Nacef, yo decía en la parte inicial del programa, y qué bueno que nos pudiste atender, gracias amigo por contestar tan temprano. Yo sé que tú tienes una niña que te despierta también muy tempranito. Así es. Quiero saber, Nacef, ¿cuál es el antecedente de esta intención? Yo comentaba que a mi juicio es una opinión muy personal, esta ley que nos han metido como un strike hablando en este lenguaje de béisbol, tiene un tufo dictatorial. Y yo sé que hay cosas que no están escritas y que no están en la ley. Por ejemplo, no ha tenido que existir esta ley para que gente como
Jean Alain Rodríguez, mientras fue Procurador General de la República, interviniera teléfonos de personas públicas sencillamente porque a él le daba la gana. Yo no voy a echar el cuento, la gente lo conoce. O sea, no existía esta ley, igualito se intervenían teléfonos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el antecedente y por qué y qué se puede hacer, ¿no? Porque bueno, ya el palo está dado. Está promulgada la ley. Claro. Mira, yo te voy a decir una cosa. Realmente en República Dominicana estamos preparando el terreno para que cuando hay una persona que quiera saltarse el Estado de Derecho y la democracia, lo encuentre todo ahí listo para ser usado. Porque esta ley no se produce en un vacío. Claro. Aquí se aprobó hace 1 año y medio una ley de extinción de dominio con fallas graves también. Y el año pasado se aprobó la ley de administración de los bienes públicos, de los bienes incautados, que ya eso se lo quitan al Ministerio Público y queda en una situación en la cual hay un conflicto de intereses para el Estado. Entonces, cuando tú ves ese patrón, tú te das cuenta que independientemente de las buenas intenciones, pues yo no las voy a poner en duda, buenas intenciones, pero lo que estamos haciendo es brindándole al Estado dominicano una serie de facultades que van a ser una tentación muy grande. El abuso de esas facultades va a ser una tentación muy grande porque son demasiado poderosas y sin un control efectivo de la actividad estatal. Entonces sí, todo muy bien y muy bonito, ahora que hay confianza en que los políticos dominicanos que están vigentes no van a hacer nada, pero todos sabemos que en América Latina, de izquierda y de derechas, muy rápidamente pueden surgir fenómenos populistas. Y eso ha pasado. Pero además, Nacer, los gobiernos cambian, ¿eh? No es claro, lo mismo. por eso es que te digo. Perdón que te interrumpa, por ejemplo, para poner en contexto esto, que no es que hay que esperar otro gobierno. ¿Alguien puede dudar de que el espíritu democrático, por ejemplo, del expresidente Danilo Medina en el año 2016 era el mismo que el Danilo Medina del 16 no tiene nada que ver con el Danilo Medina del 20? Pero es que no es ni siquiera si los presidentes ejemplo, ¿no? cambian o no es eso. Es que tú no sabes quién va a ser el próximo presidente. Estoy de acuerdo contigo, pero entonces, tampoco sabes si Luis Abinader en el próximo periodo va a cambiar, ni su gobierno. Entonces, ¿cómo le damos esta no libertad? solamente eso. Mira, a mí me gusta, para el estudio del derecho constitucional, a mí me gusta siempre la historia y el pensamiento de los revolucionarios estadounidenses, lo que hicieron en ese país. Sí. Y ellos tenían muy claro siempre que un elemento fundamental de un Estado democrático es la desconfianza saludable frente al poder. Es decir, yo estoy de acuerdo, el Estado tiene que tener facultades, pero esas facultades tienen que tener control. Un control claro y un control efectivo. Entonces, la próxima vez que aquí tengamos un procurador general que no tiene claro cuáles son los límites de sus funciones, entonces vamos a tener problemas muy serios. Porque va a tener todo ahí, herramientas que no existían en ese momento, ya sí van a estar ahí, con un viso de legalidad. Y con una institucionalidad preparada para aplicarla. Entonces, esa ley debió tener claras cuáles son los límites a las funciones de la DNI, porque no puede ser así. Claro. Sí, gracias, Nacer, pero no podemos aprovechar la oportunidad que tenemos de conversar contigo para que nos arroje un poco de claridad con relación al debate que se ha generado vinculado a lo que tiene que ver con la aplicación del párrafo 6 del artículo 210 de la ley electoral. ¿Aplica para el Poder Ejecutivo, sí o no, para las inauguraciones? Suspensión de inauguraciones. Bueno, yo creo que sí, porque la campaña está abierta. Decir que esto es el gobierno central y no los municipios es francamente un argumento poco profundo, por decirlo de alguna manera. Me encanta tu elegancia. Porque entonces el gobierno central va a empezar a hacer inauguraciones en los municipios donde entiende que necesita apoyo. Claro. Y va a ir el candidato y entonces las cosas
tenemos que hacerla de manera, o sea, coherente. Lo mucho hasta No Dios lo podemos ve, pretender. ¿Eh? Lo mucho hasta Dios lo Pero ve. dice el consultor jurídico del Poder Ejecutivo que no, y el presidente está inaugurando. Bueno, Bueno, pero tú ves lo que te decía ahorita, de que la administración pública, y eso es normal, yo no lo critico, pero por eso que la ley tiene que ser clara, la administración pública tiende a interpretar sus facultades y derechos de manera amplia, y siempre lo va a hacer. interpreta para lo que le conviene. Claro, entonces yo creo que la Junta Central Electoral, si finalmente se van a empezar a aplicar esas medidas, tiene que ser clara y decirle, no, espérate, es verdad que las elecciones que hay el mes que viene son las municipales, pero vamos a tomarnos esto en serio. Claro. O sea, tú vas a estar en ese municipio inaugurando cosas. La vinculación frente al electorado es clara. Bueno. Bueno, Nasser, muchísimas gracias. Por último, ¿tú sabes de alguna intención de llevar esta ley de la 124, la del DNI, al Constitucional? No conozco, pero imagino que va a ocurrir, sí. Ok. Muchísimas gracias, amigo. Que Gracias, tengas feliz Nasser. día. Vámonos a A pausa. ustedes. Vamos.